Hola, buenas tardes, estimados oyentes. Yo les rogaría a todos ustedes que pusieran el máximo de atención sobre lo que voy a hablar en esta ocasión a todos vosotros. Mi nombre, como veis ahí en la etiqueta un poquito más abajo de la fotografía que presento, es Valentín Anrán Núñez Rivero, de Valencia, España. Con este vídeo, mis comentarios y lo que yo considero que es la verdad de Dios, seguramente me pueda crear más enemigos de los que ya tengo. Pero debo de seguir hacia adelante con esta fe unitaria, monoteísta, subordinacionista. He basado este estudio, aunque es bastante extenso, no sé si lo podré grabar en una o en dos vídeos. Estoy basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El que tenga una Biblia a mano, pues puede seguir la lectura. Según el calendario gregoriano, en teoría, y a partir de las 00 de la noche, comienza un nuevo día. Hoy estamos a 25 de septiembre del 2013. Este estudio lo he estado desarrollando en la madrugada, casi ya al comenzar, del 24 de septiembre del 2013, sobre las 23:58 p.m. Y a partir de ese momento, a las 12, comenzaría el 25 de septiembre del 2013. Pero según el calendario del Dios único y verdadero, en la práctica, el día 25 de septiembre del 2013 ya ha comenzado al ocultarse el sol. Ya pasaron aproximadamente entre 6 y 7 horas de este día 25 de septiembre, del calendario por el cual se rigen prácticamente todos los sistemas del cómputo para todo tipo de actividades en el sistema humano, es según el calendario gregoriano, apartado de Dios, de su guía e inspiración correcta, por el cual se debería regir el hombre. Se espera al menos que algunas personas han tomado conciencia de esta realidad del único y verdadero Dios y de su correcto calendario para el cómputo de sus actividades cotidianas y el buen manejo y administración de todos los recursos que tenemos para el bienestar de nuestras vidas, tanto físicas como mentales, morales y espirituales. Indiscutiblemente tenemos que comprender y aceptar la realidad de que somos mera tierra o polvo. Somos componentes de la tierra. Forman toda nuestra estructura humana y sin el soplo de vida de Dios, que es su espíritu, no seríamos más que eso, polvo, tierra, adama, arcilla con forma de varón o mujer y con respecto a los demás seres vivos, un tanto de lo mismo. Todos somos seres o almas vivientes, no tenemos alma inmortal como se predica en la cristiandad tradicional. Entre los demás seres vivos y el ser humano, si no tuviéramos una mente pensante y recreativa y tan solo tuviéramos un cerebro como los demás seres vivos, los animales, estaríamos realizando nuestras actividades como meros robots. En palabras sencillas, solo tendríamos instinto y toda nuestra vida se mantendría por medios preconcebidos. Es como una máquina a la que se le ha introducido un dato particular y ella, la máquina autómata, solo se rige y vive por el dato recibido, sin ninguna capacidad de razonar, comprender, entender y sin la libertad de decidir por sí mismo. No podríamos tomar decisiones de ninguna clase. La especie humana sería como cualquier otro ser vivo, cuyo destino sería, después de un tiempo preestablecido, la muerte y la extinción del género humano. Solo el ser humano tiene otro componente que cualquier otro ser vivo no posee: la mente. Ese misterioso don de Dios, su creador, el cual lo ayuda en su toma de decisiones, protege su vida física,
puede controlar y entender los procesos mentales, lo capacita para vivir dentro de un vínculo regido por valores humanos y espirituales. En síntesis, el ser humano es un individuo en su fuero interno, un espíritu religioso. Y el problema social número uno que debe resolver este ser humano es su carácter moral y espiritual, en aras a mejorar sus capacidades mentales y espirituales por el bien de su especie, imagen y semejanza divina. Juan 10:10, como dije al principio, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesucristo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hurtar, matar, destruir. Esa es la misión de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que está como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Qué podríamos decir de la palabra hurtar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Es tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Es desviar, apartar. Hurtaba los ojos de la mirada de su marido, y eso le pasa a muchas relaciones humanas. Ocultarse, desviarse, sigilosamente, son las actitudes de las personas que andan con mala fe. En este caso Satanás y todas sus huestes y todos los que siguen su influencia espiritual. Hurto, que es acción de hurtar, es un delito consistente en tomar con ánimo de lucro bienes, muebles ajenos contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que se caracterizan en el delito de robo, a hurtadillas. Matar es quitar la vida, es acabar con alguien, es extinguir o apagar, especialmente el fuego o la luz, desazonar o incomodar a alguien con necedades y pesadeces, extinguir, aniquilar. Persona que con maña y secreto procura conseguir su intento. Hacer cosas indebidas con secreto y apariencias de bondad. Eso le pasa a todos los líderes religiosos en todos los grupos que conozco hasta la fecha. Destruir es reducir a pedazos o a cenizas algo material u ocasionarle un grave daño. Destruir un edificio, una ciudad, una persona. Deshacer, inutilizar algo material, un argumento, un proyecto, la verdad de Dios. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Vamos a hacer un pequeño comentario. El ser humano tiene 3 enemigos potenciales. Tomen nota ustedes, por favor. Número 1, Satanás y sus huestes demoníacas. Número 2, el ser humano en sí mismo y su carne. Tercero, el mundo, su sistema social y sus gobiernos que son contrarios a la ley de Dios y a su verdad revelada. Comencemos a reflexionar sobre el punto número 2, sobre el ser humano en sí mismo y su carne. El hombre natural y carnal no entiende lo que le está pasando. Es decir, ignora realmente en su fuero interno la verdadera causa y efecto por el cual los acontecimientos y las circunstancias que vive son producto de sus pensamientos y sus acciones tienen repercusiones para él, para sus vínculos con otros seres humanos, para la sociedad en general, para la tierra en que vive y se alimenta de los recursos de la misma naturaleza. Incluye además a otros seres vivientes, todo tipo de ser con hálito de vida sin excepción. Para que el ser humano entienda, comprenda y pueda tomar una seria reflexión, consideración y pueda a cabalidad
inclinarse hacia una decisión acertada para apartarse del mal que sufre y que también es responsable de actuar acertadamente para no arrastrar a otros en su perjuicio por causa de sus egoísmos personales y particulares decisiones que las realiza sin cordura, sin razón y sin sentido común. El mal o enfermedad del ser humano en sí mismo es un espíritu humano enfermo, idolátrico y blasfemo, pues al creerse autosuficiente, regulador o coordinador absurdo de las fuerzas que se contradicen, o sea, el bien y el mal, siempre anda en confusión, a tientas, probando y sin un verdadero orden de los pensamientos, ideas y acciones. Nadie duda, indiscutiblemente, de los logros humanos, pero son logros materiales, efímeros y sin una verdadera proyección que lo una con el infinito trascendental e imperecedero. El infinito trascendental e imperecedero no es Dios como tal y creador, sino el destino de un hombre en unión con el Padre y Dios Todopoderoso y Creador absoluto y único, del cual proceden la bondad, el amor, la sabiduría y el conocimiento, la justicia y la santidad. Y todo ser viviente, ángeles y humanos, todos proceden de este único y verdadero Dios en singular, incluido naturalmente a nuestro Mesías Jesucristo. Uno solo, sin excepción o inclusión de cualquier otro ser. Esto es, y esto debe ser grabado en nuestra mente ahora y por toda la eternidad. Seguimos, amigos. Cuando grabemos, cuando hagamos una incisión en nuestra mente para que no olvidemos nunca de dónde procedemos, empezaremos a comprender quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos de tal manera para nuestra propia destrucción. Y envilecemos nuestras vidas, nuestros cuerpos, y hacemos daños a otros, a la raza adámica, y por definición, a la naturaleza propia de las cosas, los seres vivos, animales y plantas, a la creación de Dios. Fíjese usted que un simple cambio de hora o de espacio-tiempo ha creado tanta destrucción que vemos a nuestro alrededor. No es cosa nimia. La realidad de todo lo que hasta aquí se ha expresado no es poca cosa, sino trascendental y de repercusión cataclísmica. Señores, estimados oyentes, no soy un profeta de fatalidad. Soy simplemente una persona que por pura gracia de Dios estoy llegando a estas conclusiones que presento. Con su ayuda y el espíritu de sabiduría y de santidad de Eloá Sebaot, el único y verdadero Dios, según Juan 17:3 y primera de Timoteo 6:16. De los 3 puntos o enemigos del hombre que cité anteriormente, comencé con el número 2, el hombre, pues cuando comencemos a comprender a cabalidad qué es el hombre y sus proyecciones, creaciones, acciones, pensamientos y emociones, nosotros solitos nos enfrentaremos a los 2 puntos o enemigos del ser humano. El primero, que era Satanás y sus huestes, y el tercero, al mundo y su sistema contrarios a la voluntad del Divino Padre. Vamos a leer de la versión Dios habla hoy, Romanos 8:11, que dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Si es que vive, claro. Cuando el ser humano, atrevido y contumaz, se toma la prerrogativa de cambiar el orden establecido por el Creador, el cambio de paradigma produce un efecto contrario,
porque la causa de Dios, que es para nuestro bien, se ha convertido en un mal, y se hacen enemigos de nosotros, para nuestra perdición, y causa males sin fin en la raza humana. Señores, oyentes, estimados, ahí están las estadísticas. Yo no miento. Dios creó los tiempos y las sazones para que haya un orden establecido en la creación y en el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso Génesis 1:14 dice: entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y fechas especiales de Dios. Según la Biblia textual, dice así: y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan por señales y para solemnidades y para días y años. Según el hebreo, solemnidades es moadim, que es aplicable a tiempos específicos levíticos, según Levítico 23:2. Seguimos. Del libro de la lengua hebraica restituida, tomo 2, leo de la Cosmogonía de Moisés, traducción correcta, del autor Fabre d'Olivet, que dice así: declarando todavía su voluntad, dijo él los dioses, habrá en la expansión etérea de los cielos unos centros de luz, destinados a operar el movimiento de separación entre el día y la noche, y para servir de signos futuros, y para las divisiones temporales, y para las mutaciones ontológicas de los seres. Bien sabe Dios lo vulnerables, cambiantes y volubles que somos. Él es de un orden y no de confusión como nosotros, todos sin excepción, y Él es un Dios sin acepción de gentes, nosotros pecadores, y de tendencias suicidas. Sí, han oído ustedes bien, tendemos al suicidio, tanto personal como colectivo, solo que nos falta la oportunidad para practicar el mal, por naturaleza humana caída de la gracia y del verdadero entendimiento del porqué de los tiempos y los establecimientos y normas del Creador, que, insisto, son para nuestro bien. Apocalipsis 12:9. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles, demonios, fueron lanzados a la tierra. Primera de Pedro 5:8. Por tanto, por consiguiente, según dice Primera de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amigos, cuanto más profundizo en los tesoros de la sabiduría de Dios, de su bendita palabra, y con su ayuda comprendo, entiendo y me adelanto en la fe obediente a sus resoluciones judiciales, más me siento indigno de su gracia y de su amor, y me doy perfecta cuenta de cuán engañados podemos llegar a estar, separados de la verdad del único y verdadero Dios y de su bendito emisario, el Hijo y Mesías Redentor, el Elohim de Israel, subordinado a su Dios y Padre, Eloá Sebaó. Él, los dioses, Dios de los Elohim. Ningún mentiroso entra en el reino de Dios, ningún blasfemo, ningún idólatra. Estos tres conceptos, mentiroso, blasfemo e idólatra, son la base sobre la que se fundan las demás variantes de la perversa situación y condición del ser humano, influenciado por el espíritu de las regiones del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia
a las leyes de Dios. Efesios 2:2. En que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anida y anima a los que desobedecen a Dios. 6:12. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, aire, las que tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Repito, cualquier cambio de paradigma no autorizado por la palabra de Dios está bajo anatema. La pretensión de cambio de los horarios y tiempos de Dios no son prerrogativas caprichosas del hombre. Y por lo tanto, ¿qué es el hombre? Nada. Sí pretende cambiar la palabra de Dios, pero si es de fe obediente, lo será todo con su Dios y Padre Celestial. Por eso dice Romanos 2:7, dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, todo esto procede de Dios, perseveraron y perseveran en hacer lo bueno. Si no somos buena tierra adámica, en su verdadero estado natural, de principio a fin, nunca podremos ser labranza de Dios, pueblo de Dios. Solo daremos los frutos de la muerte, que son mentira, blasfemia e idolatría. Como decía Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo guardo sus mandamientos y permanezco en su amor. Juan 15:10. Amigos, yo no vivo de conceptos filosóficos o de ideas concebidas de una mente carnal, sin el Espíritu de Dios. Yo vivo de realidades inspiradas y de la existencia real de un Cristo vivo, que existía antes de los tiempos establecidos y que fueron alterados para perdición de la raza humana. Otra de las razones que motivaron al Padre y al Dios de Jesús Mesías para nacer humano y poner orden y entendimiento correcto de la ley de Dios para llevar a la práctica la voluntad de su Padre y su Dios, con su ejemplo de fe obediente a su Dios y Creador, Jesucristo, el único Elohim de la hueste celestial hecho hombre. Por eso lo ungió su Dios, su Elohim, Eloá, como un Elohim subordinado, con la unción de su Espíritu Santo, y sobre los Elohim, los Malá, sus hermanos e hijos todos de Eloá, el único y verdadero Dios. Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16, Hebreos 1:8 y 9, Salmos 45, 6 y 7, Juan 10, 34 y 35, Salmo 82, 6. Hagamos un momento una pausa para reflexionar sobre estos textos de la Sagrada Escritura. Bien, seguimos. A este punto de todo lo que se viene presentando en este vídeo, por el que suscribe, entiendo y acepto esta realidad. En la cruz del Calvario, o madero de tormento, no solo murió Jesús como hombre, también fue clavado un Elohim menor, un Dios subordinado al único y verdadero Dios, Eloá de las huestes celestiales. La divinidad de Cristo, si no hubiese sido clavada igualmente con su humanidad también, no podrían haber sido redimidos y perdonados sus hermanos angelicales, caídos, ahora siendo demonios por su pecado de rebeldía. Ahora se entiende el concepto redentor del Cristo,
El cielo y la tierra quedan unidos por la sangre derramada del Elohim, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Hijo del Padre y su Dios Creador. Vuelvo a reiterar, y hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud del Cristo, lo cual consiste en que todos tenemos que ser de un mismo sentir en el Mesías, nosotros todos subordinados unos a otros, Cristo a la cabeza, y el Padre y Dios de todos, que es el único Dios verdadero, es la cabeza sobre Cristo, comprendiendo y aceptando que sólo el Padre es el único Dios verdadero, vuelvo a reiterar, y que todos los seres creados, incluido Cristo, a la cabeza, como sumo sacerdote, todos procedemos por creación y por voluntad delegada de este Dios, venidos todos a una existencia temporal. Cristo como el primogénito de la creación del Padre y su Dios, como nuestro Redentor. Ha pasado de muerte a la vida inmortal, por causa de su fe obediente, y ahora es el primero de la resurrección, como el hermano mayor de los Elohim dioses, tanto de sus hermanos angelicales como de humanos llamados, escogidos, redimidos y apartados como un pueblo santo para Dios su Padre. Esperamos la redención de nuestros cuerpos mortales, por el poder del Espíritu de Santidad, del único y verdadero Dios, Eloá, los dioses, Jehová, Elohim. Este es, amigos, el verdadero Evangelio del reino de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas que nos ha traído el Mesías Yeshua de Nazaret. Y él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, que llegaremos mediante la fe y la obediencia a la ley del Dios, a ser uno con Cristo y Cristo en Dios, su Dios y Padre, nuestro Dios y nuestro Padre. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos, y también un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Naturalmente, el origen de todo procede del Padre, y por su voluntad delegada se mantiene en la existencia por causa del Hijo. Por eso todo está sujeto al Hijo, porque el Padre se lo manda, porque el Hijo ganó este puesto de honor junto al Padre y su Dios por su obediencia a la ley que él mismo entregó al profeta Moisés en el monte Sinaí. Por eso, nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado a la derecha del Padre por su derecho adquirido, demostrando en el madero de tormento su victoria sobre la muerte, y ahora todos los poderes están sujetos a él por la gracia y el amor que el Padre depositó en el Hijo. Porque sabía el Padre de antemano que el Cristo no pecaría, pero podía pecar, pero decidió no hacerlo, porque amaba igualmente a su Dios y su Padre. Amigos, esta es la vida victoriosa que nos ofrece el Hijo. Yo he venido a daros vida abundante, hasta las últimas consecuencias, si permanecemos firmes hasta el final. Entonces llegamos a estas conclusiones. La gracia de Dios es su perdón de pecados. La vida imperecedera se cobra mediante fe obediente a la ley de Dios. La ley de Dios nos dice cómo ganarnos su gracia. No guardamos la ley de Dios para salvación, la aplicamos porque somos perdonados, y su amor, en agradecimiento hacia Él, nos lleva a la obediencia por gracia, y así podemos estar unidos al Padre y a Cristo. Todo esto, esta maravilla se desarrolla
y lleva a un fin concreto, mediante el invisible poder creativo y santo de la fuerza bendita de su espíritu, de sabiduría y de santidad. Ese poder espiritual, esa fuerza divina que emana desde el mismo centro de la bondad del único y verdadero Dios, nuestro Dios y Padre, se está desarrollando, ampliando, generando, procreando en todos y cada uno de nosotros para impartirnos su misma naturaleza inmortal. Seremos de la misma sustancia divina como lo es ahora nuestro Señor Jesucristo, por voluntad delegada de nuestro Padre y Dios, de Jesucristo y de todos aquellos que alcancen la primera resurrección. Este es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio de Jesús, no es nuestro Evangelio. Nosotros lo recibimos de Cristo y Cristo lo ha recibido de su Dios y Padre. Apocalipsis 1, 1 y 2 dice así: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos los que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesús Cristo. Marcos 1:1, ya estamos terminando. Dice así: principio de la buena noticia, Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Siempre será el Hijo de Dios, pero con diferencia. Él es el sumo sacerdote de la nueva creación, de los santos redimidos y perdonados, tanto de la hueste celestial caída como de humanos caídos y restaurados a su primera condición antes del pecado de rebelión a las leyes de Dios, su Creador, su Dios único y verdadero. La gracia y el perdón de Dios se debe a la ley de Dios, a su aplicación personal en cada uno de nosotros, sujeta igualmente a una fe obediente hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte física, por causa de esta fe verdadera. Por eso nos dice Apocalipsis 3:21, a los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así yo como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quien cambia el verdadero calendario de Dios es anatema, es mentiroso, blasfemo e idólatra, es reo de muerte, recibe la aniquilación. Ezequiel 18, 4:20 y Primera de Juan 3:4. Amén. Un abrazo para todos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la escucha.